¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y hoy día vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de las organizaciones no gubernamentales y el sistema interamericano de los derechos humanos. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Luis Peraza, quien es profesor investigador de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Profesor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias por haberme invitado. Y yo le propongo, porque me imagino que el tema nos da para mucho, que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. La primera pregunta que creo que es obligada, profesor, es ¿qué entendemos por sistema interamericano de derechos humanos? ¿A qué nos hacemos referencia con esta expresión? Cuando hablamos de los sistemas de protección de derechos humanos a nivel regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el de la región de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Europa tiene su propio sistema de protección regional, que estaría en el Consejo de Europa, y después África también tiene su propio sistema de protección regional de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? En un mundo ideal no deberían existir estos sistemas de protección regional. ¿En un mundo ideal? En un mundo ideal. ¿Por qué? Porque los estados se deberían de ocupar y de garantizar que los derechos humanos fueran protegidos, no violados, y si hubiera una violación, llegar a una solución amistosa, a una indemnización justa, y no debería ninguna persona tener que ir a instancias internacionales. Pero lamentablemente esto no es así y son necesarias estas instancias internacionales. Forman parte, cada uno de los que he nombrado, de organizaciones internacionales, la OEA, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos estaría por debajo de la OEA. La OEA regularía su funcionamiento a través de tratados regionales y protocolos que los modifican. De alguna manera es un reconocimiento expreso del fracaso de los estados nacionales en el tema de la protección de estos derechos humanos, ¿no? Completamente, pero a la vez es la condición del ser humano, ¿no? El ser humano no es perfecto y a veces hay que seguir apelando a instancias superiores para llegar a una satisfacción en la violación de los derechos humanos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de estos sistemas de derechos humanos regionales, pues se nos viene a la mente inmediatamente las cortes de derechos humanos, ¿no? Ya sea la Corte Europea o la Corte Interamericana, pero en el caso americano existe también algo que le llaman la Comisión, que es como una especie de filtro. ¿Cómo está compuesto este sistema en el caso de América? ¿Y por qué es diferente del de Europa? Claro, todo esto tiene origen en el de Europa. Sí. A través del Consejo de Europa se firma una Convención Europea de los Derechos Humanos que crea dos instancias, dos escalones de instancias. Uno, la Comisión Europea de Derechos Humanos, y el segundo, la Corte Europea de Derechos Humanos. Funcionó muy bien en mancuerna. Uno filtraba y había que ir siempre a la Comisión Europea de Derechos Humanos. Pero llegó un momento en que Europa quiso ser ambiciosa, una ambición que yo creo que no debe seguir América, porque decidió eliminar la Comisión Europea de Derechos Humanos y crear un tribunal único en Estrasburgo que lidiara directamente con las quejas de los individuos. Por lo tanto, ahora Europa puede tener de repente 800 millones de quejas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, directamente. Claro. Lo que es una locura. Claro, el 80% de esas quejas son inadmitidas por cuestiones de forma, ¿no? Claro. Y porque hay otras instancias que pueden solucionar el tema. América ha mirado con mucho cuidado lo que pasó en la situación europea y mantiene esa mancuerna, esa doble instancia. La instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la idea es que la Comisión de alguna u otra manera filtre. No, esa es su función. La Comisión recibe muchísimas quejas individuales o de ONGs locales. Okay. Sobre eso hace una selección, obviamente, y ve si los hechos se produjeron, si se han agotado las instancias nacionales domésticas, que es un punto fundamental, si no han pasado muchos meses desde esa supuesta violación de los derechos humanos, si no es una demanda, una querella política. Claro. Trata de discernir que es una auténtica demanda por violaciones de los derechos humanos y trabaja, o más bien tiene cierto aceptación entre ONGs de derechos humanos locales. Claro. Es decir, no es lo mismo que lo presente yo, Luis Peraza,
una queja a que lo presente CEGIL, por ejemplo, claro, que es una organización de derechos humanos en el mundo de América Latina que ha presentado y ha ganado ante la Corte Interamericana muchísimas veces. Claro, tiene un mayor impacto. Esto supone, ya hablando de las Cortes, supone una nueva jurisdicción. Eso es un debate eterno. Los expertos no quieren hablar de nueva jurisdicción porque se hablaría de una cuarta instancia, claro, pero en cierta manera sí que lo es. En cierta manera sí que lo es. Pero hay que agotar los recursos internos. O sea, la función última de los sistemas de protección de los derechos humanos sería, aunque parezca paradójico, volver a darle el poder a las Cortes Nacionales Domésticas para que apliquen esos tratados internacionales en los que ese sistema se basa y se protejan se protejan los derechos humanos a nivel doméstico. Claro, pero ves que esto supone... Porque es una alimentación completa. Claro. O sea, la Comisión Interamericana tiene en cuenta las sentencias de los jueces domésticos, no solo en ese caso concreto, sino en casos diferentes. Las Cortes Nacionales de América Latina tienen en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ponen en línea con la legislación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está promoviendo. Entonces, una sentencia contra Chile, claro, puede repercutir en la legislación mexicana, claro, y cambiar esa ley. Claro. Porque te das cuenta que en un futuro no muy lejano puede haber una sentencia de la Corte Interamericana contra tu país por haber violado ese derecho humano, ¿no? Desde luego, pero supone obligaciones a los estados y supone es poner en común soberanías. Es correcto. Es en poner en común soberanías. La soberanía ya nacional, por muchos motivos, ya no es lo que era hace 50 años. Los motivos son infinitos. Primero, la famosa globalización, después la presencia del individuo ante instancias internacionales, que antes no existía, era una relación entre estados. Y entonces ya esa soberanía, los estados han dicho, renunciamos a parte de nuestra soberanía, la ponemos en común y así ganamos soberanía, porque acaba rebotándonos esa soberanía en los estados nacionales, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente habla de la muerte de los estados nacionales, que es otro tema muy interesante, no diría yo tanto, porque en el fondo, al final, el Estado Nacional se beneficia de que haya instancias internacionales que en teoría puedan tener una jurisdicción superior sobre ellos. ¿Al ciudadano de pie cómo le beneficia este tipo de...? Al ciudadano de pie, por ejemplo, la Comisión Interamericana, bueno, ahora está muy de moda la Organización de Estados Americanos. Tenemos un secretario general, como pasa en Naciones Unidas. Ha sido durante 10 años el chileno Insulza, lo ha hecho bien y ahora ha llegado la hora del cambio. Una pena cómo se ha producido este cambio, por varias razones. Bueno, el candidato electo, que no toma el poder hasta mayo, creo, ha sido único candidato en la lucha, en la carrera por la secretaría, cosa que evita la competencia y que creemos que si evita la competencia pues no cumple los objetivos, ¿no? Claro. Este candidato es un buen candidato, pero por ejemplo ha hecho declaraciones como que le parece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en un órgano muy político. Claro. Obviamente es muy discutible, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace 3 años para acá tiene mucha más relevancia en los medios periodísticos. Antes no se sabía qué era la Comisión Interamericana. Y ahora, incluso en los periódicos de México, ves cosas, a veces confunden entre la Corte y la Comisión, pero muchas veces atinan en poner qué ha pasado, cómo ha solucionado una demanda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la función política, convertir este órgano, que lo está haciendo muy bien, son 7 personas, 7 personalidades relacionadas con los derechos humanos a nivel internacional, que son elegidas y que trabajan gratis. ¿Ah, no cobran? No cobran. No cobran. O sea, bueno, el presidente de la comisión y el secretario ejecutivo necesitan vivir en Washington, pero los demás van y vienen. Y el tribunal son 7, la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 7 magistrados y tampoco cobran. Se les paga dietas, pero trabajan muchísimo más de lo que al final reciben. Esto de alguna manera garantiza independencia. Garantiza independencia o a veces no. O a veces no, claro. Porque cuanto mejor cobres, más exento estás de tentaciones monetarias, ¿no? Claro. Entonces sí y no. Pero realmente hasta ahora no ha habido casos en que apunte lo contrario, ni individuales ni colectivos. Y son personalidades que en el momento de tomar su cargo, tanto en la sede de la Corte Interamericana, que sería en San José de Costa Rica, o como comisionados en Washington,
son personas que realmente se olvidan de su nacionalidad y tratan de llegar a lo que sería el orden público americano, ¿no? Claro. Y tratar de llegar a soluciones adecuadas, amén de que en algunos casos, cuando han conocido el tema, puedan recusarse. Hay temas también polémicos, ¿no? Sobre todo en el caso interamericano, por ejemplo, el tema de Estados Unidos y su constante reticencia a entrarle al sistema interamericano. Claro. Estados Unidos tiene un gran problema, que es un enorme ego, ¿no? Y hasta hace poco, hasta las Torres Gemelas, desgraciadamente, realmente creían que el mundo acababa en sus fronteras y el resto del mundo les importaba poco. Tuvieron que darse cuenta de que el mundo no acababa en sus fronteras y que el peligro podía venir de cualquier lado. El problema con Estados Unidos es que no admiten que haya ningún órgano supervisor de sus sentencias superior a su Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Una corte que, como sabéis, son 9 jueces vitalicios, se pueden morir en el cargo, sí. Es un mandato prolongado, lo que les pone también ajeno a cualquier tipo de tentaciones monetarias, porque saben que es para toda la vida. Claro. Entonces, una vez que son elegidos, nominados por el presidente de turno y ratificados por el Senado, saben que ya, y de hecho se han dado casos, pueden cambiar completamente de criterio, y ha habido presidentes demócratas que han elegido, que les ha tocado en suerte, porque eso es una suerte, que se te muera un magistrado de la Suprema Corte siendo presidente de un republicano o un demócrata, que puede cambiar completamente a la hora de las votaciones y las sentencias los valores normativos del pueblo americano. Es impresionante la potencialidad que tiene esta Suprema Corte. No permitirían que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera rebatir alguna sentencia suya. Les parecería que va contra la esencia de ser americano, ¿no? Pero eso tendría que ocurrir a lo mejor en todos los países, ¿no? Pues sí, podía ser, pero claro, estamos hablando de países muy fuertes y países muy débiles. Estados Unidos y Canadá no aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, y varios países del Caribe. Por ese motivo no quieren que ninguna instancia pueda rebatir sus sentencias o sus notificaciones. ¿Y dialogan? O sea, ¿hay diálogo entre hay mucho diálogo. De hecho, se juntan cada cierto tiempo, 8 meses, delegaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y hacen debates, sobre todo en universidades prestigiosas de Estados Unidos. También se juntan con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana. Sí que se trata de tener un diálogo fluido, porque evidentemente ahora cualquier sentencia es relevante, de cualquier tribunal supremo, y más en estos tribunales internacionales, es mirada con lupa por parte de otro tribunal internacional, ¿no? Porque la tendencia es una, ¿no? Claro. Profesor, yo le propongo que vayamos a un pequeño corte. Perfecto. Y regresando, me gustaría platicar el tema de Venezuela, que también puso un alto o un límite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante, que son las organizaciones no gubernamentales y el sistema interamericano, con un auténtico especialista en la materia. Él es el profesor Luis Peraza, quien es profesor investigador de la Universidad de Missouri. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante, pues estamos platicando de las organizaciones no gubernamentales y el sistema interamericano de los derechos humanos, con un auténtico especialista en la materia. Él es el profesor Luis Peraza, quien es profesor investigador de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas, a través de nuestro correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, o también en nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden, todo ello en mayúscula. O también lo pueden hacer a través de los canales de comunicación del Poder Judicial, en la cuenta de Twitter @canal judicial, o en la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial,
donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Créanos que nos dará muchísimo gusto entrar en contacto con ustedes. Bueno, profesor, ya pusimos en perspectiva qué era esto del sistema interamericano y dejábamos abierta una pregunta en el bloque pasado, porque platicábamos acerca de la reticencia de Estados Unidos por entrar a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, pero hay otro caso que también ha llamado muchísimo la atención, que es el caso de Venezuela. Venezuela, todavía me acuerdo que por ahí en algún momento Hugo Chávez, que en paz descanse, acuñó la expresión al diablo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Un poco destacando este carácter de sentirse atado de manos respecto al ejercicio del poder político por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema de Venezuela es un tema que viene dando problemas desde efectivamente la época de Hugo Chávez. La Comisión Interamericana funciona, bueno, entonces en todo el sistema interamericano de derechos humanos, uno de los objetivos primordiales es llegar a una solución amistosa para evitar llegar hasta sentencias que son mucho más caras, más onerosas. Claro. Entonces la Comisión Interamericana actúa de una manera muy moderna, muy rápida, muy eficaz, muy práctica. Se sienta en su sede y tiene por un lado al Estado demandado, por otro lado a las ONGs que lo demandan, y quiere información escrita o en ese mismo momento da opción a las partes para debatir, y sobre eso trabaja. Entonces son las audiencias públicas. Cada 3 meses hace una audiencia pública en donde se ven hasta 150 casos, ¿no?, en Washington. Entonces Venezuela desde hace mucho tiempo solicita una audiencia pública para ver los derechos humanos, la situación de los derechos humanos en Venezuela, o porque alguna ONG ha presentado una demanda contra Venezuela, y 5 minutos antes de empezar la sesión dice que no va, se retira. Entonces, siempre, eso desde hace muchos años. Es una política de tratar de desprestigiar la labor de la Comisión, o jugando o utilizando sus instrumentos, los propios instrumentos de la Comisión, para dejarla un poco al descubierto. De hecho, también Venezuela en su momento solicitó una opinión consultiva preguntando básicamente para qué sirve la Comisión, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué tenemos que tener una Comisión Interamericana cuando hay una Corte? Podíamos ir directamente. Afortunadamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la Comisión servía para mucho, y desmontó un poco los argumentos en contra de que había planteado Venezuela. Nicolás Maduro heredó el poder en Venezuela, y desde entonces es casi peor la relación, porque Hugo Chávez, seamos claros, pues tenía cierto punto de simpatía por incluso a nivel internacional. Maduro, yo creo que en ese sentido ha querido seguir exactamente la senda que marcó Hugo Chávez, pero sin el carisma. Claro. Que Hugo Chávez, a pesar de que no nos olvidemos que fue un militar que intentó tomar el poder por las armas, pero después sí que tenía mucho respaldo popular. La cuestión es que Venezuela es un país muy rico en petróleo, que no ha invertido nada de todas las ganancias en petróleo y las ha dilapidado. Claro. Entonces es un país completamente en quiebra, donde la gente tiene que hacer cola para los productos básicos. Tiene muchísimos, cientos de miles de venezolanos que han tenido que salir fuera de Venezuela. Tiene a varios opositores en la cárcel. Ahora mi compatriota y excelente presidente de gobierno en su momento, Felipe González, intenta llegar a Venezuela y mediar por los que están encarcelados. Maduro ha dicho que no lo va, que no va a permitir. Hay una presión internacional tremenda sobre Venezuela, que también tiene sus aliados latinoamericanos. Pero finalmente Venezuela ahora mismo, lamentablemente, no cuenta o no quiere contar para el sistema interamericano. Claro. Y ahí está la famosa Carta Democrática Interamericana, que podía ponerse en marcha por lo que está pasando en Venezuela, pero tampoco ningún país de la región se atreve. Claro. Hay un miedo hacia Venezuela y un temor, y a la vez todo el mundo sabe que está yéndose como hacia un callejón sin salida, ¿no? Claro, y son casos totalmente distintos al de Estados Unidos y de Venezuela, ¿no? Bueno, Estados Unidos sí que tiene relaciones con la Comisión Interamericana, no con la Corte Interamericana, porque hemos dicho que no aceptó su jurisdicción, pero sí con la Comisión Interamericana, por una cosa, porque en su momento la Declaración Americana de los Derechos Humanos fue firmada
por todos los Estados miembros de la OEA y venían establecidos una serie de derechos. Entonces, la Comisión Interamericana a veces recibe quejas por esos derechos que vinculan a Estados Unidos y entonces lo manda a llamar y hace reuniones. Sobre todo, casi siempre es por el tema de la pena de muerte. Claro. O sea, la familia de un condenado a muerte y en el corredor de la muerte norteamericano va a la comisión, presenta una queja diciendo que no se han cumplido las obligaciones jurídicas del caso. Entonces la comisión suele sacar una resolución que Estados Unidos lamentablemente nunca hace caso, diciendo que por favor se pare la ejecución de esta persona hasta que la Comisión Interamericana resuelva. Normalmente las ejecuciones se llevan a cabo y además Estados Unidos tiene esta doble moral de, por un lado está el gobierno federal y por otro lado está el gobierno estatal. Claro. Los gobiernos estatales son los encargados de imponer o no la pena de muerte en su constitución. Entonces el gobierno federal en ese sentido no se puede meter. Entonces Estados Unidos se parapeta en muchas ocasiones para no cumplir obligaciones internacionales en esta dualidad de competencias. ¿No? Mucha gente y detractores de estos sistemas internacionales de derechos humanos hablan de que son sistemas un tanto elitistas. Por ejemplo, un ciudadano aquí en México seguramente que nos esté viendo dirá, bueno, pues imagínate, si no puedo llegar a la Corte Mexicana porque cuesta mucho dinero, es un sueño siquiera llegar a una corte internacional, que además a lo mejor me supone viajar y todo eso. Efectivamente. ¿Se puede considerar este sistema así? Creo que ahí embona mucho con el tema de las ONGs. Sí, ahí está. Cuando se sucede unas ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, la persona o la ONG doméstica local tiene que venderle realmente el paquete al CEGIL, por ejemplo. Claro. Porque CEGIL, que es una organización intergubernamental de derechos humanos cuya sede está en Washington, va a poner todo el dinero y toda la carne en el asador para que el tema llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tiene que ver claro que los hechos se han producido, como se lo están diciendo, que hay materia para demandar al Estado con buenas posibilidades de triunfar. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es venderle a una de estas ONGs internacionales lo que ha pasado. Obviamente primero tienes que agotar tus recursos internos, si no, no hay nada que hacer, y no haber dejado pasar mucho tiempo desde el último recurso, ¿no?, hasta ante la Suprema Corte de Justicia. A veces no hay que llegar tan lejos y eso la Comisión lo puede ver cuando no se dan las condiciones. Entonces la CEGIL toma el caso y entonces ya te va a pagar el boleto a Washington para que tengas las audiencias con la Comisión, va a pagar abogados, va a pagar peritos, va a pagar testimonios, dinero que recupera al final. CEGIL no es una hermanita de la caridad, es una ONG con unos fines muy laudatorios, pero tiene unos socios a los que tienen que rendir cuentas de cierta manera, ¿no? Entonces, al final, si se llega a la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se les da, no lo que piden, pero algo parecido, un poquito menos, aducen todas las facturas, y al final la Corte, que además recientemente ha cambiado, antes se lo daba a la víctima de la violación y ella lo repartía con sus abogados internacionalistas, ahora se lo da directamente a la ONG. Entonces puede ser una buena forma para la ONG, pero evidentemente hay cierto componente elitista y pues sí, unos campesinos sería complicadísimo que llegaran hasta San José, Costa Rica, ¿no? No, desde luego. Y después también, por ejemplo, el caso de Castañeda, sí, cuando quería presentarse como diputado independiente, sí, su caso fue expedito, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay matanzas, de que hay ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, de repente viene un caso que muchos dirían que es de bolillos, de encaje de bolillos, y en un par de años llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí también se ve que las influencias también funcionan, ¿no? Ahora, estas ONGs solamente participan en el seguimiento de determinados casos o se han vuelto organismos influyentes dentro de la comisión y luego en la Corte. Hombre, está claro, para que la comisión acepte un caso, si viene de la CEGIL, tiene un marchamo de autenticidad. Si viene de una ONG que se ha creado hace poco y que está tratando tal,
Pues no, o sea, la CEGIL, por ejemplo, CEGIL ha demostrado, o en el caso mexicano Agustín Pro, o bueno, la Academia de Derechos Humanos, han demostrado que tiene una trayectoria suficientemente digna y fiable como para, en principio, pensar que eso ha sucedido y que ha sucedido así. Entonces, desde ese punto de vista, influyen. Pero que haya, o sea, que se reúnan fuera de los casos con esas ONGs y tal, no. Y tampoco me imagino que para el nombramiento de funcionarios, nada de esto. O sea, una observación, por ejemplo, de alguna de estas, me imagino, en el nombramiento de algún juez de la Corte Interamericana, que de repente una organización diga, oye, no. Bueno, las cortes que mejor funcionan desde el punto de vista de la sociedad civil son las más recientes. Entonces, la Corte Penal Internacional, que se echa a andar en el 2002, a través del Estatuto de Roma, y que persigue los crímenes más horrendos, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que se producen en todo el mundo, es la que tiene a la sociedad civil más encima. ¿Por qué? Porque hay una coalición de ONGs de la Corte Penal Internacional que se dedican a monitorear exhaustivamente los candidatos a jueces. Y entonces, cuando se presentan los candidatos, les mandan un cuestionario extensísimo de todas sus opiniones sobre muchos temas jurídicos e incluso personales, que tienen la obligación moral de rellenar y devolver, y el que no lo haga casi nunca sale elegido. Entonces hay todo este monitoreo que es fundamental y que no existe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puso, ha habido un ejemplo, para mí ejemplar, valga la redundancia, en la elección del último secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, el actual, que es el mexicano, por Dios, el mexicano... Eduardo Ferrer. No, ese es el juez de la Corte. No, el secretario ejecutivo, Icaza. Icaza. ¿Cómo llegaron a elegirle? Pues se hizo una lista corta de los 10 candidatos y se abrió un periodo de reflexión a la sociedad civil. Entonces cualquiera podía mandar un email, es la manera más fácil, llegar diciendo: yo conozco al señor Icaza, he trabajado con él, o he tenido esta relación, me parece que es un candidato estupendo, tal. Se recibieron unos 150 mensajes y sobre eso se dio la elección. Eso, por ejemplo, se podría haber dado, abriendo el espectro, en la elección del secretario general de la OEA, que, como decíamos antes, ha sido una carrera un poco fácil para este ministro de Asuntos Exteriores uruguayo, que hubiera sido interesantísimo que, por ejemplo, el juez de la Corte peruano, que en principio también era candidato pero se retiró porque no notó que tenía apoyo de su país, hubiera seguido. Entonces hubiera habido debates, hubiera habido... pues lo que es la competencia, ¿no? ¿No puede esto también orillar a que determinados temas ideológicos sean los que conduzcan a determinados personajes a estos cargos? En el caso de Álvarez de Icaza... bueno, Icaza fue el presidente del Distrito Federal de Derechos Humanos del Distrito Federal. Desde mi punto de vista lo hizo bastante bien. Sí. Pero yo estuve en su examen por parte de la Asamblea Legislativa de aquí, y era el que tenía menos posibilidades de ganar, porque era el que tenía, en cierta manera, menos currículum de derechos humanos de los candidatos. Claro. Y sorpresivamente sale él. Entonces, después lo hizo muy bien, pero en principio no era el candidato ideal, ¿no? Ideal. Entonces, al final, uno no sabe si es que lo que hay también es una negociación, obviamente, entre los partidos políticos, y eligen al menos conocido. Bueno, en tu caso tú también te presentaste a un cargo muy importante y lo hiciste muy bien, y podías haber salido elegido y no saliste, ¿no? O sea, es esa... Pero lo hizo muy bien. Después se presentó a secretario ejecutivo, lo está haciendo muy bien, le está dando una relevancia a la Comisión Interamericana que, como decíamos antes, no tiene. Y desde el punto de vista ideológico, yo creo que alguien que se dedica a los derechos humanos, da igual que sean locales, nacionales, regionales o mundiales, ¿no? Sino lo que debe ser, yo creo que está claro, ¿no? ¿Habría que dejar a las ONGs más limitadas para que no participen, o sería que participen activamente? Que participen activamente. Por ejemplo, en lo que hablaba antes de la Corte Penal Internacional, en donde ese monitoreo que se da a los jueces, a los nominados como jueces. Por ejemplo, pasó un caso curioso con México. Propuso una persona que no tenía ninguna experiencia en derechos humanos, era un profesional estupendo, pero no era
de temas de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos, y entonces las ONGs lo vetaron, esta coalición, y se lo dijeron, y no hizo caso, y México siguió metiendo dinero para que esta persona, porque claro, todo esto son campañas políticas, cogen el avión, se van a Bruselas, se van a Washington, van pidiendo votos, como ha hecho Almagro, el actual. Y le habían dicho, esta persona no va a salir. Efectivamente, no duró ni el primer... La primera ronda, ¿no? Exacto. Esto es un aviso muy importante para que los estados se den cuenta de que tienen que presentar a los mejores candidatos, no al candidato más oportuno en ese momento, o que más le conviene a sus intereses, independientemente de la ideología del candidato, porque las ONGs lo van a detectar, porque analizan perfectamente su currículum, esto en la Corte Penal Internacional. Lo mismo sería fantástico que pasara con la Corte Interamericana. Estoy casi seguro que buena parte de la gente que nos está viendo estará reflexionando sobre... Estamos fortaleciendo los sistemas de derechos humanos. Hablamos muchísimo de los derechos humanos. Y yo no sé si sea por un tema mediático, que es quizás la época en la que mayores violaciones a los derechos humanos vemos. Resulta paradójico. Y hablamos en África, en América Latina, inclusive en Europa, pienso en el tema de la migración. Hombre, si vemos América Latina, hemos pasado de muchos países que estaban regidos por militares a países que son democráticos. Entonces, que por cierto, la Comisión Interamericana también hizo muy buena labor en esa época, yendo mucho más allá de sus posibilidades. Por ejemplo, la Comisión Interamericana hizo una visita in loco a Argentina cuando estaban los militares, la Junta Militar Argentina, y descubrió que había una serie de presos que nadie sabía que existían como presos, o sea, presos desaparecidos, y consiguió regularizarlos en cierta manera. Si no hubiera habido esta presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estos integrantes que le echaron mucho valor, seguramente estas personas hubieran desaparecido. ¿No? Entonces es muy importante. Entonces, América Latina yo creo que ha dado un paso hacia adelante muy importante en el tema de los derechos humanos. Hombre, hay muchísimas cosas tremendas, como lo que ha pasado en República Dominicana, que han intentado, o que están intentando, o que lo están haciendo, tratar de quitar la nacionalidad a haitianos que han nacido ahí de padres en situación irregular. Ya ha habido pronunciamientos internacionales en contra, pero siempre ha habido... Aquí el problema es que de repente las instancias internacionales entran en situaciones que siempre han existido, y siempre ha habido una rivalidad tremenda de ricos versus pobres entre la República Dominicana, que como sabemos comparte la isla con Haití. Entonces es como una frontera de pobreza. La República Dominicana tampoco es que sea primerísimo mundo, pero comparado con Haití lo es. Entonces siempre ha habido matanzas de haitianos trabajadores en la República Dominicana, en la época de la dictadura en la República Dominicana ha habido. Entonces se refleja toda esta cultura anti-haitiana, se refleja de repente en esta sentencia de la Corte de República Dominicana en contra de estos haitianos, que por el derecho al suelo han nacido ahí, deberían tener la nacionalidad automática, pero que de repente se quedan en el aire, ¿no? Se quedan apátridas en un país que no los quiere, y tampoco pueden volver a ninguna parte porque nunca han estado en otro lado. Entonces, ni modo que los lleves a Haití porque no saben de qué me estás hablando. Entonces, es tratar de desarraigar a gente porque en ese momento te interesa. ¿No? Entonces, hay problemas de muchísimo tipo, de talas de árboles indiscriminadas, el mundo indígena y su derecho a ser consultado cada vez que se trata de las tierras. Manejo de la lengua. Manejo de la lengua, migración, ha sido tremendo la migración. Pero ¿cuál sería el continente que está en la mira o peor en los derechos humanos? Podría ser África, ¿no? Ahora mismo vemos una serie de situaciones tremendas y allí el sistema africano de los derechos humanos y de los pueblos, porque ahí es de los pueblos que el concepto pueblo tiene un significado muy interesante en África, no es tan fuerte. Está desarrollándose con una comisión africana también y con una corte, pero no es tan fuerte. Y sobre todo, todos estos intentos internacionales, de organismos internacionales, de llegar a sentencias idílicas, pues si no hay una colaboración de los estados es imposible, ¿no? Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, que decíamos de genocidio tal, lleva 10 años el presidente de Sudán en busca y captura de la Corte Penal Internacional y no pasa nada. Y él se mueve, va a cumbres africanas,
de países que son miembros de la Corte Penal Internacional y que tienen la obligación de detenerlo y mandarlo a La Haya, no extraditarlo porque no existe la extradición en este tipo de cosas, mandarlo a La Haya, no dicen nada, se refugian en la dignidad del jefe de Estado, que no pueden tocarlo, la inmunidad, tal, y no hacen nada. Y es más, algo muy sangrante, que yo he escrito algunas cosas sobre el tema, yo creo que Ban Ki-moon ha sido un buen secretario general, pero por ejemplo en este caso ha tenido 2 reuniones, 2 cumbres en el que estaba este personaje, un prófugo de la justicia internacional, de un órgano del que él es el diplomático de más envergadura, secretario general de la ONU frente a, y yo solo veía 2 posturas razonables y éticas. Uno, decir, señores, no voy porque hay un prófugo de la justicia internacional y va a estar ahí sentado y es un desdoro para las Naciones Unidas, o voy, pero voy a pedir por los micrófonos su arresto inmediato por parte de las autoridades y su envío a La Haya. No hizo nada de esto y ahí está, y ahí estuvo en estos eventos el secretario general de Naciones Unidas sentado al lado de un prófugo internacional y no pasa nada. Profesor, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando del mismo retomemos la plática en este tema tan interesante y me gustaría escuchar su opinión sobre el tema del Estado Islámico. Okay. No se vayan, estamos platicando un tema muy interesante con el profesor Luis Peraza sobre las organizaciones no gubernamentales y el sistema interamericano de derechos humanos. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante. Hablamos de las organizaciones no gubernamentales y el sistema interamericano de los derechos humanos. Nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el profesor Luis Peraza, quien es profesor investigador de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Profesor, ya pusimos en contexto el tema del sistema interamericano y cómo va interactuando. En el bloque pasado hablamos de esta interacción ya con las organizaciones no gubernamentales y un poco con el estado de la cuestión de los derechos humanos, no solamente en el sistema interamericano, sino en todos los sistemas regionales de derechos humanos. Y yo dejaba abierta una pregunta que seguramente algunos de la auditoría dirán, bueno, eso del Estado Islámico, ¿qué tiene que ver con el sistema interamericano? Pero yo creo que sí tiene mucho que ver. Y lo quiero referir en el tema de una de las libertades, como es la libertad religiosa, ¿no? ¿Hasta dónde la libertad religiosa puede convertirse o hasta dónde la libertad religiosa puede soportarse ya desde una perspectiva de fanatismo o de desafío abierto a los sistemas democráticos occidentales, ¿no? Bueno, la libertad religiosa es un derecho humano fundamental, pero quizás cede ante el derecho humano a la vida y a la integridad personal, ¿no? Lo que está pasando con ISIS, que es un fenómeno totalmente nuevo, es como consecuencia o una de las causas sería la caída de Gaddafi, ¿no? Gaddafi era, pues, obviamente un dictador con problemas mentales, pero era un aliado en cierta manera de Occidente, aunque estuvo unos años con el atentado de Lockerbie, el avión que estalló en Escocia, matando a tantas personas. Estuvo como paria internacional, pero al final, en los últimos 5 años, se fue acercando a la comunidad internacional. A la comunidad internacional le interesaba. La comunidad internacional prefiere lidiar con una persona que no esté bien, pero que habla por millones de personas, que no con 50, que es muy difícil ponerlos en... Siempre se ha hablado, ¿no? La dictadura, lo único bueno que tiene es que el coste de decisión es mínimo, porque lo decide una sola persona. No hay asambleas legislativas ni nada, pues esto es un poco igual. Entonces, el fenómeno de ISIS, del Estado Islámico, que quiere formar un nuevo califato, la manera que tiene de pelear contra sus enemigos tradicionales, pues es tremenda, ¿no? O sea, ¿quién no se puso prácticamente a llorar cuando empezaron las decapitaciones de las personas cuyo único interés era servir y ayudar a los demás? Hablábamos del pobre norteamericano Foley, del británico, que eran agentes sociales que iban allí a ayudar humanitariamente, sin ningún tipo de ideología. Claro. Pero como tenían una nacionalidad, desgraciadamente para ellos, de los países más importantes del mundo,
fueron presa de este canallismo, ¿no? Y después también está el debate ahí dentro de ¿se paga rescate o no se paga rescate por estas personas? Estados Unidos tiene completamente una política muy firme que es no se paga rescate, con una idea detrás que es muy comprensible, que es estaríamos apoyando o financiando el terrorismo internacional. Europa y España, entre ellos, tienen la postura completamente diferente. Europa está negociando siempre a nivel nacional con grupos intermediarios sobre el rescate, y efectivamente hay muchos menos asesinados con nacionalidad europea que norteamericanos, ¿no? Cuando al piloto jordano lo queman, en fin, son una serie de aberraciones que nunca antes habíamos visto en la televisión, cosa que impacta a todo el mundo, y que dicen que tiene que haber todo un esfuerzo por la comunidad internacional, ¿no? Ahora se está produciendo el acercamiento entre Estados Unidos y Siria, cosa impensable hace un par de años, cuando Obama decía el presidente sirio tiene que salir del poder, es condición sine qua non para que se pueda hablar. Ahora dice todo lo contrario, dice el presidente sirio puede ser un instrumento para llegar a una solución negociada. Y se da entrevistas a Charlie Rose, por ejemplo, la última que dio, donde aparece un tío normal, porque el sirio, este presidente sirio, era un oftalmólogo británico que vivía en el Reino Unido, que cuando se le muere su hermano mayor y su padre se pone enfermo, el padre le llama para que tome las riendas del poder. Charlie Rose le pregunta, pero oiga, ¿no se da cuenta que entre el mandato de su padre y el suyo, cuántos años llevan en el poder? Y decía él que no es una cuestión de años, es una cuestión de respaldo popular, y que él notaba que tenía que respaldo, cuando andaba por las calles notaba ese respaldo, y eso le legitimaba para llevar una guerra que tiene 4 años, 4 millones de desplazados, 200.000 muertos. Una tragedia humanitaria. Tragedia humanitaria total, que además pone en tensión la generosidad de los países limítrofes, porque hacen todo lo posible para crear campos de refugiados, pero necesitan la ayuda internacional, y entonces Naciones Unidas dice necesitamos 8 billones para el conflicto de Siria, y la comunidad internacional se compromete, que no significa que lo vayan a dar, sino se compromete a 4, a la mitad. ¿Qué pasa con nuestros 4? Y ahora además se están atacando a campos de refugiados también, con la última instrumento de terror. Ya que hablamos de tragedias humanitarias, y volviendo al tema americano, hay un tema que está preocupando mucho, ya lo tocaba en el bloque pasado, que es el tema de la migración. Inclusive el tema de los niños que están en Estados Unidos, o de aquellas familias que son, perdón que lo diga en estos términos, destruidas por el tema de la ilegalidad migratoria. ¿Cómo aquí las organizaciones no gubernamentales, el sistema interamericano, los estados miembros pueden ayudar? Bueno, ha habido hace poco una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se trataba de los derechos humanos de la migración de los niños no acompañados, ¿no? Claro. Entonces se hizo toda una serie de diatribas sobre los derechos humanos muy bonita, pero claro, una cosa es una opinión consultiva, que es lo que debe ser, y otra es lo que está pasando. Lo que está pasando es una tragedia. Este verano se vivió una tragedia mayor, porque se hizo creer, sobre todo los países centroamericanos, que los niños que llegaban con sus madres y eran agarrados en frontera de Centroamérica podían quedarse para siempre casi en Estados Unidos, ¿no? Está después el tema de la orden ejecutiva de Barack Obama, que simplemente lo que hace no es el legalizar a nadie, ¿no?, sino que les da un respiro migratorio, una especie de amnistía durante 3 años, que pueden trabajar, salir a la calle, porque ahora actualmente una persona que preferimos llamar los especialistas más que ilegal, indocumentado, porque no consideramos que haya nada ilegal en tratar de buscar una mejor condición condición de vida para ti y para los tuyos, pues sale a la calle, toma un coche y tiene miedo de que lo paren, y te paran, y depende de los estados, hay estados más radicales, ¿no?, o más republicanos, a lo mejor, en ese sentido, que realmente se coordinan con los del grupo ICE y acabas deportado, ¿no? Y otra cosa que los norteamericanos no soportan es la mentira. En el momento en que yo he conocido a personas
que han entrado por la frontera y les han preguntado, ¿es usted norteamericana? Sí. A ver, sálgase del coche, tal. La investiga, no. Y ya queda es una felonía. Ha engañado, o sea, lo peor que puedes hacer es engañar a un agente migratorio, porque queda en tu expediente para siempre, y después tratar de ir por la forma legal, ¿no? Para volver a ese país es casi imposible, y más después del 11 de septiembre. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un poco lo que pasa, que es una situación fantástica, y eso es gracias a las ONGs. Estados Unidos tiene un sistema de derecho interno, doméstico, en el que pueden perseguir a aquellos acusados de genocidio de otro país y que lo han hecho en otro país, genocidio, ejecuciones extrajudiciales y tal. Sí. Hay unas ONGs, sobre todo una muy buena en San Francisco, que se ha dedicado a perseguir generales hondureños, generales salvadoreños, militares, que en la época dorada de la relación con Reagan, por ejemplo, llegaron a Estados Unidos diciendo que salían huyendo de la situación que ellos habían creado, pero mintieron en su declaración migratoria, les dieron la residencia y ahora han conseguido desenmascararlos y son deportados a sus países de origen. Es gente que estaba al mando de pelotones de la muerte y tal, y que han estado 20 años viviendo tranquilamente en Estados Unidos, y ahora a través de un cuestionamiento civil, no es penal, es civil, de tratar de llegar a compensaciones económicas, que a veces son astronómicas y que no consiguen normalmente encontrar el dinero en esa persona, pero lo que sí consiguen es revisar el expediente y darse cuenta de que por esa mentira migratoria pueden ser expulsados, y lo son, ¿no? Hay un tema que no quiero dejar de preguntarle, porque este tema de los derechos humanos en los sistemas democráticos, pues también está inserto en un modelo económico, un modelo económico que por momentos se vuelve desgarrador y que ha creado en muchos sistemas condiciones de pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo el modelo económico, y lo vemos con las crisis que ha ocurrido, no solamente en América Latina, sino lo vimos también, o lo ha sufrido Europa, cómo podemos embonar este tema de los derechos humanos con el modelo económico? ¿Embona? Por ejemplo, Europa en ese sentido ha tenido un modelo económico capitalista, obviamente, pero a la vez era muy flexible o muy integrador para los servicios sanitarios y los servicios educativos. Entonces, hasta hace poco relativamente, cualquier persona extranjera que estaba de manera no regular en España, si tenía cualquier tipo de enfermedad, iba a la Seguridad Social y era tratada por la Seguridad Social. Es correcto. En Estados Unidos, si no tienes seguro, nada, no entras. Entonces, eso es una especie de colchón para este tipo de situaciones donde se ve un capitalismo exacerbado, ¿no? Pero los estados reciben a la gente que necesitan, en general, regulan. Por ejemplo, yo he conocido a gente. Normalmente España parece que es el camino para acabar en Estados Unidos, por ejemplo, pero hay otras personas que honestamente trabajan duro y después lo que único quieren es regresar a su país con el dinero suficiente para montar un negocio, para tener su casita, para tal, porque realmente emigrar es una tragedia. O sea, eso que no le quede, después te puede ir bien o te puede ir mal, pero el emigrante siempre piensa en volver triunfador a su país diciendo lo conseguí. Y lo conseguí a través de estos elementos materiales, ¿no? Y a través del trabajo, normalmente. Normalmente quien se va no tiene idea de delinquir. No, para nada. Es más, el que pasa a Estados Unidos sabe que ahí no delinque nadie. Si delinques, te vuelves. Sí, claro. No te regresan. O sea, sí que hay que ir con una mentalidad súper respetuosa de las leyes, porque además estás en una situación realmente precaria, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, hay estados donde se le trata mejor al migrante. Por ejemplo, Nueva York es un estado donde se están emitiendo cédulas al migrante irregular para que pueda tener todo tipo de servicios, bibliotecas, sanitarios y tal, y no se le pide ningún documento migratorio. Hay policías del ICE, que si realmente cometen una infracción no le van a preguntar su estado migratorio, sino pague la multa y tal, y saben que si preguntaran el estado migratorio seguramente habría que, o no dan parte a las autoridades migratorias, ¿no? Entonces, Estados Unidos necesita de los migrantes y necesita regularizarlo. Es imposible que 12 millones de personas estén en la oscuridad, ¿no? Claro. En la oscuridad relativa, porque todos pagan impuestos ahí. Claro.
También es verdad que todos los niños de migrantes van a colegios y no te pueden preguntar nada. O sea, tú llegas con tu hijo de 5 años al servicio público educativo y tienen que aceptarlo. Eso fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de los años 60. Entonces, es un poco un equilibrio imperfecto, pero algo tiene que pasar con la situación migratoria. No quiero dejar de preguntarle, ¿cuáles serán los principales retos de los derechos humanos en el futuro? Yo creo que tratar de solucionar los que están ahora. Bueno, obviamente el ciberdelito y el cibercrimen es uno muy importante. El tema de los soplones o whistleblower también es un tema fantástico con Snowden, ¿no? Los gobiernos tienen que abrirse más al escrutinio público y no pueden condenar a un trabajador porque denuncie hechos delictivos en el seno de la empresa. Claro. Ese trabajador tiene que estar protegido, salvo que lo haga por otros motivos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Snowden vendrá de Rusia algún momento, después de un acuerdo entre los dos gobiernos, y después está el hombre que está metido en una diminuta embajada de Londres, que también, que no quiere salir porque parece ser que está involucrado o sospechoso de un delito sexual, pero bueno, que también es una situación que es insostenible, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el mundo, con tal de ir solucionando las violaciones actuales, y después, por ejemplo, alguien me puede decir el tema de Crimea, ¿no? Rusia y Ucrania, los dos pertenecen al Consejo de Europa, los dos son miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido sentencias, no se cumplen, no hay manera de hacerlas cumplir. Cuando Rusia, que se han convertido en un bully, cuyo presidente dice que va a estar hasta el año 24 como presidente, empezó en el 2000, o sea, va a estar 24 años de presidencia, alternándose con primer ministro y tal, y que tiene ese concepto de cómo deben ser las relaciones internacionales, donde puede mover fronteras cuando quiera y como quiera, con países legítimamente soberanos, es todo un albur, ¿no? Claro. Entonces, el derecho internacional funciona hasta un punto, ¿no? Claro. Profesor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya dado esta explicación tan oportuna y tan clara, y le agradecemos que nos haya visitado. Se me quedan varias preguntas en el tintero, así que esto deja abierta la puerta para que nos volvamos a encontrar en este espacio. Claro que sí. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y hoy día vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de las organizaciones no gubernamentales y el sistema interamericano de los derechos humanos. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Luis Peraza, quien es profesor investigador de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Profesor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias por haberme invitado. Y yo le propongo, porque me imagino que el tema nos da para mucho, que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. La primera pregunta que creo que es obligada, profesor, es ¿qué entendemos por sistema interamericano de derechos humanos? ¿A qué nos hacemos referencia con esta expresión? Cuando en que Europa quiso ser ambiciosa, una ambición que yo creo que no debe seguir América, porque decidió eliminar la Comisión Europea de Derechos Humanos y crear un tribunal único en Estrasburgo que lidiara directamente con las quejas de los individuos.
Por lo tanto, ahora Europa puede tener de repente 800 millones de quejas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, directamente. Claro. Lo que es una locura. Claro, el 80% de esas quejas son inadmitidas por cuestiones de forma, ¿no? Claro. Y porque hay otras instancias que pueden solucionar el problema, el tema. América ha mirado con mucho cuidado lo que pasó en la situación europea y mantiene esa mancuerna, esa doble instancia. La instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la idea es que la Comisión de alguna u otra manera filtre. No, esa es su función. La Comisión recibe muchísimas quejas individuales o de ONGs locales. Okay. Sobre eso hace una selección, obviamente, y ve si los hechos se produjeron, si se han agotado las instancias nacionales domésticas, que es un punto fundamental, si no han pasado muchos meses desde esa supuesta violación de los derechos humanos, si no es una demanda, una querella política. Claro. Trata de discernir que es una auténtica demanda por violaciones de los derechos humanos y trabaja, o más bien tiene cierto aceptación entre ONGs de derechos humanos locales. Claro. Es decir, no es lo mismo que lo presente yo, Luis Peraza, una queja, a que lo presente CEGIL, por ejemplo, claro, que es una organización de derechos humanos en el mundo de América Latina que ha presentado y ha ganado ante la Corte Interamericana muchísimas veces. Claro, tiene un mayor impacto. Esto supone, ya hablando de las Cortes, supone una nueva jurisdicción. Eso es un debate eterno. Los expertos no quieren hablar de nueva jurisdicción porque se hablaría de una cuarta instancia. Claro. Pero en cierta manera sí que lo es. En cierta manera sí que lo es. Pero hay que agotar los recursos internos. O sea, la función última de los sistemas los sistemas de protección de derechos humanos a nivel regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el de la región de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Europa tiene su propio sistema de protección regional, que estaría en el Consejo de Europa, y después África también tiene su propio sistema de protección regional de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? En un mundo ideal no deberían existir estos sistemas de protección regional. ¿En un mundo ideal? En un mundo ideal. ¿Por qué? Porque los estados se deberían de ocupar y de garantizar que los derechos humanos fueran protegidos, no violados, y si hubiera una violación, llegar a una solución amistosa, a una indemnización justa, y no debería ninguna persona tener que ir a instancias internacionales. Pero lamentablemente esto no es así y son necesarias estas instancias internacionales. Forman parte, cada uno de los que he nombrado, de organizaciones internacionales, la OEA, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos estaría por debajo de la OEA. La OEA regularía su funcionamiento a través de tratados regionales y protocolos que los modifican. De alguna manera es un reconocimiento expreso del fracaso de los estados nacionales en el tema de la protección de estos derechos humanos, ¿no? Completamente. Pero a la vez es la condición del ser humano, ¿no? El ser humano no es perfecto y a veces hay que seguir apelando a instancias superiores para llegar a una satisfacción en la violación de los derechos humanos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de estos sistemas de derechos humanos regionales, pues se nos viene a la mente inmediatamente las cortes de derechos humanos, ¿no? Ya sea la Corte Europea o la Corte Interamericana, pero en el caso americano existe también algo que le llaman la comisión, que es como una especie de filtro. ¿Cómo está compuesto este sistema en el caso de América? ¿Y por qué es diferente del de Europa? Claro, todo esto tiene origen en el de Europa. Sí. A través del Consejo de Europa se firma una Convención Europea de los Derechos Humanos que crea dos instancias, dos escalones de instancias. Uno, la Comisión Europea de Derechos Humanos, y el segundo, la Corte Europea de Derechos Humanos. Funcionaron muy bien en mancuerna. Uno filtraba y había que ir siempre a la Comisión Europea de Derechos Humanos. Pero llegó un momento